Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Caótica noche en los premios Pantene Alten Quebec. Azal Kaya, Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir protagonizan un momento que dejó a todos boquiabiertos. Lo que prometía ser una noche de glamour y celebración se transformó en un torbellino de emociones cuando Çağatay Ulusoy apareció en la alfombra roja del prestigioso evento acompañado de su actual pareja en pantalla, Demet Özdemir. Ambos lucieron espectaculares, sonriendo para las cámaras y posando con una complicidad evidente. Sin embargo, la presencia de Azal Kaya, quien también se encontraba invitada a la gala, dio un giro inesperado a la velada. Como muchos ya sabían, la relación entre Çağatay y Azal había sido tensa en los últimos meses. Aunque no han hecho declaraciones públicas sobre el motivo del distanciamiento, fuentes cercanas aseguran que hubo un desacuerdo profesional que escaló a nivel personal. Al parecer, Azal no tomó nada bien la decisión de Çağatay de aceptar un nuevo proyecto sin consultarla, pese a que anteriormente solían discutir juntos sus futuros papeles. La reacción de Azal al ver a Çağatay del brazo de Demet fue imposible de ocultar. Los que estuvieron presentes aseguran que su expresión cambió por completo. Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato comentó: Azal parecía muy molesta, se notaba que no esperaba verlos juntos en ese tono de cercanía. Durante la ceremonia, Azal evitó en todo momento cruzarse con la pareja y fue vista saliendo del recinto mucho antes de lo esperado. No obstante, las cámaras captaron un momento en que, al parecer, Demet se acercó a Azal para saludarla. Según los labios leídos por algunos expertos en lenguaje corporal, Azal habría respondido con un frío gracias, no es el momento, antes de girarse y alejarse rápidamente. Este gesto alimentó los rumores sobre un posible triángulo amoroso o, al menos, una rivalidad profesional entre ambas actrices. En un breve encuentro con la prensa, Çağatay declaró: estamos aquí para celebrar el talento. Todo lo demás son suposiciones. Sin embargo, su actitud protectora hacia Demet y el silencio total respecto a Azal no hicieron más que aumentar las sospechas. Demet, por su parte, se limitó a decir con una sonrisa: es una noche hermosa y todos estamos felices de estar aquí. Mientras tanto, los seguidores de ambos actores no tardaron en reaccionar en redes sociales. Algunos defendieron a Azal, acusando a Çağatay de haberle faltado el respeto. Otros aplaudieron la nueva dupla con Demet, destacando su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Las opiniones están divididas, pero lo que es seguro es que esta escena en la alfombra roja ha dado mucho de qué hablar. La escena en la alfombra roja se convirtió en el centro de todos los debates mediáticos. Los programas de chismes del día siguiente no hablaron de otra cosa. En cada canal, los panelistas analizaban los gestos, las miradas y hasta los silencios de los protagonistas. Se hicieron comparaciones con antiguas entregas de premios, y algunos incluso trajeron a colación entrevistas pasadas donde Azal y Çağatay hablaban con cariño mutuo. Uno de los momentos más virales fue un clip rescatado de una gala del 2017 donde ambos actores bromeaban con la idea de volver a trabajar juntos. ¿Y si hacemos una comedia romántica?, decía Azal en tono juguetón, mientras Çağatay respondía entre risas: solo si tú diriges las escenas de beso. Ese video volvió a circular como una especie de recuerdo nostálgico de tiempos mejores, lo que intensificó la tristeza de muchos fans al ver ahora tanta distancia entre ellos. Las especulaciones no pararon ahí. Algunos portales comenzaron a hablar de una supuesta tensión en el set de grabación del nuevo proyecto de Çağatay y Demet. Una fuente del equipo técnico aseguró que, durante los primeros días de rodaje, Çağatay se mostraba particularmente reservado, como si estuviera intentando evitar comentarios o miradas comprometedoras. Demet, en cambio, habría adoptado una actitud más relajada, centrada en su trabajo pero sin perder su natural simpatía. No pasó mucho tiempo antes de que alguien sacara a la luz un viejo rumor que nunca había sido confirmado, que Azal y Çağatay habrían tenido algo más que una amistad durante el rodaje de su serie más famosa. Aunque ambos siempre negaron una relación romántica, muchos aseguran haber sido testigos de una química palpable que trascendía la pantalla. La idea de que ahora Çağatay esté tan cercano a Demet en lo profesional y, supuestamente, en lo personal, ha reavivado esa narrativa. Pero mientras los medios se alimentaban del drama, las agencias de representación de los tres artistas comenzaron una operación de control de daños.
En un comunicado conjunto, se pidió respeto a la vida privada de los involucrados y se insistió en que cualquier interpretación sobre sus relaciones personales era mera especulación sin fundamento. Aún así, los paparazzis no se detuvieron. A la salida de un restaurante en Bebek, captaron a Asal junto a un productor internacional, lo que encendió nuevas teorías. ¿Está buscando llevar su carrera fuera de Turquía para alejarse del escándalo? ¿O se trata simplemente de una reunión profesional como tantas otras? Los titulares no tardaron en exagerar. Asal huye del drama, decían unos. Nueva oportunidad en Hollywood, gritaban otros. Por su parte, Demet ha mantenido un perfil bajo en redes sociales desde la noche de los premios. No ha publicado nuevas fotos, ni historias, y su silencio ha sido interpretado por algunos como una estrategia para evitar seguir alimentando los rumores. Otros, en cambio, aseguran que está esperando el momento adecuado para contar su versión de los hechos. En medio de todo esto, Çağatay fue fotografiado en el set de grabación luciendo notablemente más delgado y con semblante serio. Está completamente enfocado en su trabajo, dijo uno de sus representantes. Pero para los fans, ese aspecto abatido no pasó desapercibido. Se le nota en la cara que algo no anda bien, comentaban en redes. Los foros de fanáticos se han convertido en verdaderos campos de batalla. Los Team Asal y Team Demet se enfrentan a diario, con memes, hilos interminables y hasta investigaciones detectivescas que analizan horarios de publicación, likes cruzados y frases indirectas. Algunos han recordado la canción que Asal compartió semanas antes del evento, una balada melancólica que ahora, con todo el contexto, parece una indirecta más que evidente. Entretanto, una entrevista inédita salió a la luz. En ella, grabada justo antes de la gala, Asal hablaba sobre la importancia de la lealtad en las relaciones profesionales. En este medio, donde todo cambia tan rápido, uno valora mucho a quienes se quedan a tu lado. Incluso cuando nadie está mirando. La frase fue interpretada como una indirecta directa para Çağatay. La prensa internacional también se ha hecho eco del escándalo. Medios españoles, italianos y hasta brasileños han replicado la historia, presentándola como un ejemplo del glamour y el caos que pueden convivir en el mundo del entretenimiento. Algunos incluso comparan la situación con viejos triángulos amorosos de Hollywood, destacando el talento y carisma de los tres protagonistas como parte del atractivo mediático del conflicto. En los días siguientes, ninguno de los tres hizo apariciones públicas. Asal canceló su participación en un panel de mujeres cineastas, Çağatay declinó una entrevista programada con un reconocido periodista y Demet pospuso una sesión de fotos que tenía pactada con una revista de moda. Todos, al parecer, han decidido tomarse un respiro. Sin embargo, los rumores no se apagan. Se habla de un posible encuentro privado entre Çağatay y Asal, facilitado por un amigo en común que estaría intentando mediar entre ellos. También circula la versión de que los productores del próximo proyecto de Asal le habrían sugerido trabajar fuera del país, al menos por un tiempo, para evitar el foco mediático. Mientras tanto, los seguidores esperan. Esperan un comunicado, una entrevista, una foto, algo que les dé claridad sobre lo que realmente sucedió aquella noche de los Alt Kelebek. Porque aunque todos digan que se trata solo de especulación, nadie puede negar que lo vivido en esa alfombra roja ha sido uno de los momentos más intensos del año en el espectáculo turco. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Asal Kaya tuvo una reacción justificada? Escriban sus comentarios, queremos saber su opinión. No olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.